cirugías plásticas más comunes entre los hombres. Lipoescultura acompañada de liposucción. Esta cirugía consiste en esculpir el cuerpo removiendo activamente cúmulos de grasa. Tanto en hombres como en mujeres, el procedimiento es similar. Primero se hace una evaluación de las condiciones de la piel y del contorno corporal que se va a mejorar. Luego, se señalan las zonas que se van a trabajar y tercero, dependiendo del tipo de liposucción que se vaya a realizar, se procede a extraer la grasa y a reacomodarla en otras zonas donde se desea aumentar. La mejor manera de moldear el cuerpo es con la grasa propia y no invadirlo con otro tipo de sustancias que a largo plazo pueden ser nocivas para la salud y perjudiciales para el cuerpo. La lipoescultura es frecuente en hombres entre 30 y 45 años de edad. Alta definición. Lipólisis láser de alta definición. La cirugía de alta definición permite definir de una manera detallada y específica algunas áreas del cuerpo en busca de una apariencia más atlética. Esta cirugía se ha convertido en una salvación entre las personas que están cansadas de sudar y de ir al gimnasio y no ven los resultados que esperan. Por mucho que se esfuercen, la cirugía se puede realizar en hombros, brazos, abdomen, pectorales, espalda, cintura y piernas. Nariz, rinoplastía. Esta técnica quirúrgica busca principalmente remodelar la estructura de la nariz dependiendo de lo que el paciente necesite o quiera. Los hombres buscan una rinoplastía por lo general por problemas congénitos o traumas, y la cirugía busca corregir estos defectos, sin alterar la estructura de la misma, sino simplemente para poder respirar mejor o corregir la desviación. Muchos hombres piden que se les respeten sus facciones masculinas y que no se las dejen muy pequeñas o muy respingadas. Mentoplastía, cirugía del mentón. Esta cirugía es exclusiva para el mentón. Se realiza para corregir malformaciones del mentón, para darle forma a la mandíbula, para cirugías de transición de género, como parte de una reconstrucción o como parte de una cirugía para mejorar problemas del habla. Esta es una cirugía que es recurrente en hombres para definir el ángulo de la mandíbula y la acompañan con una liposucción para rejuvenecer el rostro. La pueden practicar a cualquier edad, aunque a una edad avanzada les ayuda a disminuir años. Implantes de pelo. La calvicie o la alopecia es muy común entre los hombres. Las causas de la calvicie son genéticas. Además, factores como el estrés hacen que la caída del pelo aparezca mucho más temprano. Inicialmente, cuando empiezan los primeros signos de caída de pelo aumentada, se deben intentar tratamientos dermatológicos para detener un poco la caída y fortalecer el folículo piloso. Por otro lado, cuando la calvicie es inminente, los implantes de pelo son una alternativa rápida, la cual consiste en tomar microinjertos de folículos pilosos de la parte posterior del cuero cabelludo e insertarlos en las zonas determinadas para su implante. Una solución para hombres que no quieren quedarse calvos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de A Su Salud. Magali Soriano les da la más cordial de las bienvenidas y todo el equipo que hace posible este programa también. Estamos transmitiendo totalmente en vivo, así que saludos a quienes nos están viendo a través de los canales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y a quienes nos están escuchando a través de la 1550 aquí en Morelia, la 1550 de AM, la radio de todas y todos. Y bueno, pues déjeme, le voy a dar los números telefónicos porque seguramente usted ya vio de qué va el día de hoy el programa, ya escuchó de qué va el día de hoy el programa. 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674 son las líneas telefónicas que ya están abiertas en estos momentos para ustedes. Ya les podemos atender y tomar sus mensajes. Si quiere usted opinar algo, bueno, adelante. También tenemos un correo electrónico que es asusaludoficial@hotmail.com y la página de Facebook A Su Salud. Y bueno, pues como cada viernes, yo le quiero dar la bienvenida al doctor Martín Lira Álvarez. Él es médico cirujano plástico y además él es coordinador de comunicación y difusión de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Bienvenido, doctor. Buen día. Gracias, Magali. Gracias nuevamente a la producción del programa por permitir estar aquí
permitirme estar aquí informando sobre este tema importante el día de hoy. Sí, ¿cuáles son las cirugías plásticas a las que más recurren los hombres? Bueno, este tema viene ligado al anterior que tú sugeriste, ¿te recuerdas? Bueno, entonces, surgió. Tú lo sugeriste, porque bueno, y los hombres, bueno, al auditorio, Magali me empezó a preguntar hace unos días, ¿y cuáles son las cirugías que más frecuentemente se hacen los hombres? Porque yo tengo la idea, me decías que nada más las mujeres somos las que nos operamos, digo, en el caso de la mujer. Pero no, ya vimos que es un número importante de cirugías plásticas que se hacen los hombres y cada día es más frecuente, Magali. Claro, y en ese sentido, bueno, ya escuchábamos la cápsula que nos preparó la producción, pero, pues, ¿cuáles son las cirugías plásticas pues que buscan los hombres? Por ejemplo, aquí en México, bajo su experiencia en consultorio. Mira, Magali, esto ha ido cambiando la preferencia, decíamos ya la semana pasada que antes se operaban por cada 10 mujeres un hombre y ahorita va entre 3 y 4 hombres por cada 10 mujeres. No todos los procedimientos que buscan los hombres son procedimientos de cirugía. Hay procedimientos no invasivos que son en consultorio, que son aplicación de botox, aplicación de rellenos, no para labios, pero rellenos en los surcos nasogenianos, que es un signo de envejecimiento cuando se empiezan a aflojar los tejidos y que, bueno, entran dentro de los procedimientos que son muy frecuentes para que buscan los hombres en la cirugía plástica. Y bueno, todo va relacionado con verte mejor. No nada más la mujer se preocupa por tener una imagen bien, con una buena salud, con ejercicio, etcétera. Igual el hombre está cada vez más, ves en los gimnasios, antes veías más mujeres, ahora ves un número proporcionado o ves muchos hombres cuidando su salud. Entonces, las cirugías más frecuentes son la rinoplastia, sigue siendo el número 1 en el número de la frecuencia de cirugías que se hacen los hombres. Que es la cirugía de la nariz. La cirugía de la nariz. Así es. En ese orden, dependiendo de la región en el país de donde estemos hablando. ¿También hay regiones? Sí, hay gente, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey se preocupa mucho la gente por los hombres, hablando específicamente de la cirugía de rejuvenecimiento facial. Regularmente las ciudades más grandes, los hombres se preocupan más por hacerse un estiramiento o un rejuvenecimiento facial. ¿Por qué? Porque digamos que la cultura médica y de información médica está un poco más cercana que la gente que trabaja a lo mejor en lugares muy chicos o que trabaja en el campo y que tiene muy dañada la piel por el sol. Y a lo mejor ellos no se preocupan tanto por el aspecto de la cara, pero en las ciudades grandes sí, por eso te decía que en las regiones depende. Pero perdón que lo interrumpa. No. Y entonces esto también tiene que ver con un asunto de, por ejemplo, en el norte quizás se hagan más liposucciones. Así es. O en el centro o sur a lo mejor más rinoplastías. ¿Se puede dar Sí, claro, sí. Existe un panorama ya geográfico muy bien establecido en la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica. Tenemos más o menos bien identificado en qué regiones. Aquí, hablando específicamente de Michoacán, la cirugía de nariz sigue siendo la número 1. La cirugía de los párpados, que es la blefaroplastía. Otra cirugía muy común son las cirugías de las orejas, por ejemplo, en el hombre. La papada, que ya veíamos en la cápsula, que cuando se la hacen personas más grandes se ven más jóvenes. Sí. Esas son más o menos en ese orden, pero hay otras como la liposucción, que cada vez se ve más frecuente. Es increíble, Magali, para mucha gente cuando platicamos de este tema en algunos otros foros y que nos dicen, ¿a poco también los hombres se hacen liposucción? Sí, claro, también se hacen liposucción los hombres. Y algo muy importante, también se ponen grasa en los glúteos los hombres. No, y ya veíamos también en la cápsula que se puede utilizar la grasa propia del cuerpo, pero también muchas veces también están expuestos ellos a esta difusión de gente que a lo mejor no está dedicada propiamente a la cirugía plástica, que tiene que se anuncian como estéticos y pueden inyectarles algunas otras sustancias, productos. ¿no? Algunos productos. Sí, doctor, tenemos que hacer una pausa, pero enseguida regresamos para seguir platicando acerca. Sí, con todo gusto. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos para seguir platicando con el doctor Martín Lira Álvarez, médico cirujano plástico, sobre pues todas las cirugías que solicitan los hombres. Ya volvemos.
Ya estamos de vuelta aquí en A Su Salud. Le voy a dar los números telefónicos si usted quiere opinar algo con respecto al tema del día de hoy, que es pues las cirugías que se hacen más frecuentemente los hombres en cuanto a cirugía plástica. Pues bueno, son 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674. El correo electrónico asusaludoficial@hotmail.com y la página de Facebook A Su Salud. Y también, bueno, si usted quiere consultar en algún momento al doctor Martín Lira Álvarez, sobre todo para quienes nos están escuchando a través de la radio, porque, bueno, quienes están viendo la televisión, bueno, ahí están apareciendo cintillos de su consultorio. Bueno, el número es el 312-9691. 312-9691 y seguimos platicando con el doctor Martín Lira Álvarez, médico cirujano plástico, acerca de este tema, doctor. A ver, hablando de, ya nos decía, rinoplastia es la más común, la que más solicitan los hombres. Sí. ¿Ahí cómo es ese procedimiento? Depende, veíamos en la cápsula que decía que la frecuencia con la que se hacen los hombres es por algunas situaciones genéticas o de funcionamiento. Claro. Se refiere a que si no te gusta tu nariz, desde en etapas tempranas de tu vida, algo muy importante, no operamos menores de edad, ¿sí? Porque hay que esperar a que cierren los núcleos de crecimiento en los huesos. Y bueno, si la nariz está deforme, si tiene una jiba dorsal, que es el hueso que le dicen arriba de la nariz, hay que esperar a la mayoría de edad. Pero si tiene algún problema funcional, la nariz, donde el septum o el tabique está desviado, Magali, esa se puede, y que le esté ocasionando algún problema funcional, que tenga problemas con la respiración, que se enferme frecuentemente de las vías respiratorias a consecuencia de esto, o que tenga hasta datos de sinusitis. Bueno, eso se puede operar desde antes de que cumpla la mayoría de edad, pero esa es una cirugía reconstructiva por la cuestión funcional, que mucha gente aprovecha y se hace las dos cosas. También es válido. Se afina la nariz y además hay una reconstrucción interna de la misma, ¿no? Así es. Entonces, esta es la cirugía que consiste, es una cirugía ambulatoria, se opera en la mañana el paciente con previos exámenes, una historia clínica, que todo esté bien con su estado de salud, unas radiografías para poder ver o unos estudios radiológicos para poder ver qué problema tiene exactamente, si es de sus huesos, es el septum, son los cualquier otra estructura dentro de la nariz, y ya se corrige el problema y se puede hacer desde el punto de vista estético también. Es decir, disminuirle la jiba dorsal, arreglarle lo ancho de la nariz, reconstruir los cartílagos, a lo mejor levantar un poco la punta en el hombre también es válido. La punta no debe de estar tan levantada en el hombre como en la mujer. En la mujer más o menos podemos levantarla hasta 105 grados en relación al eje del labio superior, pero en el hombre lleva 90-95 grados máximo, entonces no se ve tan bonita una nariz, ni se ve tan masculina, digamos, muy respingada. Entonces hay que valorar todos esos criterios. Pero en sí la cirugía es con anestesia general, nos tardamos en promedio 2 horas, 2 horas y media, cuando mucho, y el paciente en la tarde se va a su casa. Y en el caso, estábamos viendo unas imágenes que nos puso nuestro productor, en el caso de la cirugía que retira la bolsita de los ojos, del párpado inferior, ¿ahí cómo es? No es, digo, yo creo que debe ser también, como toda cirugía, pues bueno, muy... De mucha precisión. De mucha precisión, sí, claro. ¿no? Bueno, ahí cambia el aspecto. Ese es el entorno. Es una cirugía que puede ser con anestesia local y sedación. Esta no es una anestesia general. Es decir, la anestesia se va a poner en la piel donde vamos a entrar, que no es por dentro del ojo. Regularmente se hace una incisión subpalpebral porque es exactamente por donde nacen las pestañas en el párpado, un poquito abajo, 1 milímetro, máximo 2. Por ahí se hace si se hace una incisión, digamos, en el párpado, pero también se puede hacer por dentro del párpado. La más común que hacemos es por fuera porque cuando hay necesidad de retirar piel, pues también hay que jalar la piel un poquito. Eso depende de cada caso. Y específicamente, la cirugía de los párpados, estamos viendo, por ejemplo, unas imágenes en donde cómo cambia en los párpados el aspecto de una persona. Déjame decirte que la fotografía donde ya está operado sin la barba, sí se siguen viendo algunas arrugas en el párpado del paciente. Si tú lo ves, no es a dejarlo estirado que se vea como si estuviera jovencito, pero el aspecto cambia. Es completamente diferente, esa sensación de cansancio en los párpados superiores, esa bolsa en los párpados inferiores, las arrugas que tienen las patas de gallo, se coloca Botox también ahí, aunque te operes o no te operes de los párpados. Aparte, el paciente en la frente trae Botox.
Bueno, ya está rasurado, es las cirugías que trae, su nariz está igual, este paciente no tiene ninguna rinoplastía, únicamente tiene blefaroplastía, que es la cirugía de párpados, y arriba y abajo, o sea, superior e inferior, y las patas de gallo y la frente con botox. Entonces, es un procedimiento realmente que no es ni muy costoso, porque déjame decirte que la cirugía de párpados es de las más económicas de todas las cirugías plásticas. Y mira el cambio que hay entre botox y una cirugía de las más económicas. No, y además me sorprende esto de que tiene que ser, bueno, una operación sumamente precisa, delicada, hecha con mucha fineza, por decirlo así, porque es una zona pues muy delicada, el ojo. Y aquí lo importante, Magali, por lo que estás diciendo, es que si tú quitas piel de más, el aspecto del párpado se va a jalar un poco con la retracción de la cicatrización. Sí. Entonces, por eso tienes que inclusive decirle al paciente antes de la cirugía, te va a quedar un poquito de piel posiblemente floja y con algunas arrugas, pero es mejor, aunque se va a ver una diferencia grande, pero es mejor a que se le quite piel de más cuando no se tiene la experiencia o no se es un cirujano plástico, porque hay otras especialidades que de repente hacen cirugías de párpados. También. Sí, como los oftalmólogos, por ejemplo, también le entran, es parte de su área. Esto no es privativo de la cirugía plástica. La cirugía de párpados también la hacen los oftalmólogos, entonces. Pero de repente jalan un poco más de piel con el objetivo de que no se vea ninguna arruga. Sí. ¿Y qué pasa? Que después se ve algo que se llama ectoprión posquirúrgico, es decir, el párpado se vierte hacia afuera y ya no se ve estético, ¿no? Entonces, más vale tener un poquito de piel sobrante, pero veíamos en esa imagen, pero que se ve súper bien el paciente, ¿no? Claro, claro. Y veíamos también unas imágenes de que en la producción nos pusieron, por ejemplo, en el caso de la bolsita que se hace en los párpados, supongo que también tienen que tener alguna historial clínica, si es que esta paciente o el paciente se quiere hacer este tipo de procedimiento, si tiene algún padecimiento visual. Sí, claro. En la historia clínica se investiga todo el tipo de padecimientos que pueda tener alrededor de cualquier cirugía que pueda verse afectada. Por ejemplo, en las cirugías que se hacen, por ejemplo, te decía yo que cuando se jala el párpado es un ectoprión posquirúrgico. Pero, por ejemplo, cuando ya pasas los 70 años, 65, 70, empiezan los tejidos a aflojarse un poco más. Y en los pacientes, yo he tenido pacientes de 95, 96 años que me envían los oftalmólogos para reconstruirles el párpado, que aunque nunca se haya operado, los tienen nuestros viejecitos, nuestros abuelos. Tienen los párpados como muy jalados, ya se ve lo rojito del párpado de la parte de la conjuntiva, se ve a simple vista. Y eso les ocasiona un lloriqueo constante de los ojos, se llama epífora. Les ocasiona irritación, la cambio de coloración, y eso les va maravillosamente bien con una cirugía de párpados. Pero es otro enfoque. También tiene una funcionalidad también. Así es. Claro. Y aquí vemos, por ejemplo, un joven, tendrá alrededor de 40, 45 años esta persona, y se ve mucho la diferencia. Es una imagen de internet donde, pues, seguramente se hizo alguna cirugía de párpados, se puso rellenos porque no se le ve la línea nasogeniana ya tan pronunciada, y aplicación de botox, por eso la ceja, ve lo arqueado de la ceja. Sí. Eso se logra con botox sin ninguna cirugía, Muy como bien. en el caso de las mujeres. Ahora, en el caso decía usted al principio, otra de las cirugías que solicitan los hombres en cuanto a la cirugía plástica es la de cuello y papada. Ajá. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo es ese procedimiento? Usted nos decía fuera del aire, se afina muchísimo el rostro cuando se hacen esto los hombres, y que es es la tercera, la cuarta que solicitan, ¿no? Exacto, depende del país en el que estemos hablando, es la frecuencia. Pero bueno, específicamente, ahí hay que evaluar al paciente para ver si lo que tiene es exceso de piel y grasa, se hace una liposucción, y los tejidos, con una ayuda de una prenda de compresión que se llama barbicuello, se pegan los tejidos nuevamente a su lugar cuando despegas la grasa. Pero hay que evaluar al paciente, ahí también es donde se necesita la experiencia del cirujano plástico. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene floja la estructura muscular, ahí va un músculo que se llama platisma en el cuello, todos lo tenemos. Sí. Si este músculo está muy flojo, como los músculos del abdomen cuando hay embarazos, en los hombres también, pues digo, no porque sea embarazo, pero subimos de peso, bajamos, etcétera, y se aflojan los músculos. Si el músculo platisma está flojo en el cuello, pues una liposucción no es suficiente.
Entonces ahí tenemos que hacer otro tipo de cirugía para reconstruir la pared muscular en la región cervical o en el cuello y poder acomodar los tejidos adecuadamente. Entonces no basta con la piel y la grasa, sino reconstruir el músculo. Entonces, si no, no vas a tener un resultado satisfactorio. Claro, y eso ya lo valorará en ese momento el especialista o la especialista. Exacto. Vamos a hacer una pausa, doctor, y enseguida regresamos para seguir platicando con el doctor Martín Lira Álvarez, médico cirujano plástico, acerca de las cirugías plásticas que solicitan con mayor frecuencia los hombres. No se vayan, ya volvemos. ¿Cuánto tenemos, más o menos? 5. Como 5. Sí. ¿3 minutos? Ok. Órale, pues. Muy bien. Pues bueno, ¿con qué quiere cerrar, doc? Pues con el prevenirse de que no se dejen inyectar cosas, lo que decíamos. No, y bueno, nos quedan un montón de asuntos en el tintero. ¿Podemos platicar rápidamente de la liposucción? ¿6? Ok. 6 minutos. Bueno, si quieres platicamos de la liposucción y luego ya entramos a que también los hombres se inyectan modulantes. Uno, dos, tres. Hola David, buenos días. No. Continuamos aquí en A Su Salud. Gracias por acompañarnos. 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674 son nuestras líneas telefónicas. El correo electrónico asusaludoficial@hotmail.com y la página de Facebook A Su Salud están abiertas para ustedes. Y si nos quieren hacer llegar comentarios, adelante. Estamos platicando con el doctor Martín Lira Álvarez acerca de pues las cirugías que con mayor frecuencia solicitan los hombres. Y bueno, doctor, estábamos, antes de irnos a la pausa, estamos en el último bloque porque además hoy tenemos el 2x1, el viernes 2x1, 2 temas en un programa. Y pues nos hablaba ya de las bolsitas, la cirugía de ojos, de cuello y papada, y también nos platicaba acerca de pues la rinoplastia. En el caso de las liposucciones, ¿ahí con qué frecuencia y además cómo es el procedimiento? ¿Cambia a diferencia de las mujeres? El procedimiento como tal, la técnica es la misma. Consiste en hacer una incisión pequeña en la región donde vamos a trabajar o en las regiones donde vamos a trabajar y se aspira la grasa mediante un equipo de liposucción, que hay de diferentes tipos de liposucción, hay hasta del tradicional, asistido por ultrasonido, por láser, etcétera. Pero bueno, aquí lo más importante no es el equipo. Qué bueno que comentas de esto, porque mucha gente se va, me voy a ir a hacer una lipo láser. Sí, pero bueno, ¿quién te la va a hacer? ¿No? Te la van a hacer en un hotel, como en Lázaro Cárdenas sucede, que van de repente en los hoteles se las hacen, o te la va a hacer un médico que no está entrenado. Bueno, pues de nada sirve el equipo. Claro. Lo importante es quién te la va a hacer, ¿no? Claro. Entonces, consiste exactamente en retirar grasa y moldear el cuerpo, depende de lo que quieras. Lo que cambia con la mujer es la forma del cuerpo, porque no somos iguales, obviamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el hombre es muy común que se afine el abdomen,
no marcar la cintura y quitar los depósitos de grasa en los flancos posteriores también, o sea que se hace como un regordete, como una cintura ancha alrededor, que mucha gente le dice vulgarmente una llantita. Sí. Pero es un depósito de grasa, se llaman esteatomas, y bueno, se retira esa grasa. Y los hombres ahora en la actualidad buscan más, Magali, afinarse el abdomen con un marcaje abdominal, se llama liposucción de alta definición. Se puede hacer, pero siempre y cuando la persona sea una candidata o el paciente. Porque, por ejemplo, si es una persona con mucho tejido graso, que no se cuida, que no hace ejercicio, bueno, pues a lo mejor si no tiene obesidad, y le podemos hacer una liposucción, contraindicación número 1 con la obesidad para una liposucción. Ahí está una imagen. Pero, por ejemplo, se le puede marcar esas imágenes, pero si tú te fijas, para lograr eso, no se logra en una cirugía nada más. Primero hacemos una liposucción, quitamos el exceso de grasa, dejamos unos meses que se peguen los tejidos y luego afinamos ya nada más las líneas que queremos marcar. En pacientes que están muy obesos, no se opera una liposucción, pero en pacientes que tienen un depósito de grasa importante, no les podemos marcar el abdomen en la primera cirugía y además no se vería estético. Claro. Nosotros siempre hacemos la invitación que el paciente también se someta a hacer ejercicio, que empiece a marcar los pectorales, los brazos, para que sea acorde. ¿Cómo le vas a ver a alguien en la playa, en un balneario, el abdomen marcado y con todos los tejidos flácidos en los pectorales y en los brazos sin hacer ejercicio? O sea, no se vería bien, ¿no? Tiene que ser el entorno. Claro. Y un aspecto importante, ya estamos a un minuto para cerrar, doctor, pero usted nos decía, es importante que los hombres sepan que la rinoplastia, que es lo más común que solicitan, no hay modelantes inyectables para la nariz. Así es, digo, los hay, pero son peligrosos. O sea, no deben de inyectarse nada en la nariz, ni biopolímeros, metacrilatos, aceites, y no se crean de los anuncios esos de levante la punta de la nariz sin bisturí, modele su nariz, ¿cómo le dicen? Rinomodelación sin cirugía. Todo eso tarde o temprano les va a irritar los cartílagos, se va a exponer el producto, los productos no son de buena calidad y entonces van a empezar con problemas que después es muy difícil corregir una situación así. Entonces es muy común que los hombres se dejen engañar también, así como las mujeres con los glúteos, los hombres en la nariz se dejan inyectar. Y hay que estar pendiente. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos como cada viernes. Gracias a ustedes por la invitación y aquí nos vemos la semana que entra. Gracias. No se vaya porque enseguida regresamos con el doctor Teodoro Llopan para platicar acerca de las complicaciones de las varices. Ya volvemos. Está usted aquí en A Su Salud. Muy bien. Claro. Ok. ¿Será, doctor, que también los hombres se operan de varices? Sí. Claro. No es tan frecuente como la mujer, pero sí. No, sí, más o menos de 4, 3 mujeres. Pues, ¿dónde más quieres que pegue, David? ¿Perdón? 4 cirugías, 3 mujeres y un hombre. Pues no sé con qué está pegando. El cabello. No creo. Endovascular y Vamos a entrar con cápsula. Es común que las personas no le presten mucha atención a sus problemas de varices debido a que consideran que en realidad no representan ningún riesgo mayor a su salud.
En este sentido, pueden llegar a conformarse con utilizar únicamente técnicas que les permita disimularlas un poco sin recurrir a un tratamiento adecuado que permita sanarlas. Lamentablemente este es un grave error, ya que las venas varicosas en realidad sí pueden traer algunas complicaciones mucho más graves. ¿Acostumbras rascarte la zona invadida por las arañitas? En realidad no es lo mejor que puedes hacer, ya que pueden ocasionarte la aparición de úlceras varicosas o hemorragias. En el caso de las primeras, ocurre cuando la piel presenta lesiones debido a la sensibilidad de zona y el constante rascado, mientras las segundas vienen a consecuencia de la ruptura en las paredes de las venas afectadas, provocada por rascarse, golpes o de forma espontánea sin razón aparente debido a la fragilidad de los vasos sanguíneos. Las infecciones también suelen presentarse con frecuencia y tienen su origen en alguna úlcera o la poca resistencia de la piel para repeler a los microorganismos. Y como en el caso de cualquier infección, el tratamiento debe ser inmediato para evitar consecuencias más graves. Cuando una vena varicosa sufre alguna inflamación considerable, recibe el nombre de flebitis superficial. En este caso, el vaso sanguíneo se dilata y endurece, produciendo intenso dolor, inflamando y enrojeciendo a su vez toda la zona aledaña. El principal problema con la flebitis es que esta puede venir acompañada de una trombosis de vena varicosa, ya que facilita la formación de trombos. Los malestares resultan muy similares entre ambas condiciones y por lo general sin consecuencias graves, salvo que algún trombo se desprenda y viaje por el torrente sanguíneo. Si esto llega a ocurrir, podría generar un embolismo pulmonar, poniendo en riesgo incluso la vida del paciente. Ya regresamos aquí en A Su Salud y le decía yo antes de salir a la pausa que vamos a hablar en esta segunda mitad del programa acerca de las complicaciones, ya vio y ya escuchó usted, de las complicaciones que nos pueden traer las varices y cómo prevenir estas complicaciones también. Y para ello le quiero dar la bienvenida al doctor Teodoro Llopan Fajardo. Él es médico cirujano flebólogo y bueno, pues si usted tiene algo que compartir, que decirnos, si nos está escuchando a través de la 1550, ahí le van los teléfonos 323-6016, 323-5626, 01800-536-9674, el correo electrónico asusaludoficial@hotmail.com y la página de Facebook A Su Salud. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Magali, muy buenos días, gracias por la invitación y estamos muy complacidos de poder participar una vez más de tu tan exitoso programa. Ay, pues muchas gracias, doctor. Oiga, bueno, pues a ver, ya vimos en la cápsula introductoria, pues grosso modo, qué complicaciones puede traernos las varices, pero más específicamente, a ver, díganos, por ejemplo, a mí me sorprendió ver imágenes de unas úlceras varicosas bastante graves, o sea, severas. ¿Qué complicaciones se pueden ir presentando, por ejemplo, conforme a niveles? Claro, pues es muy importante hacer un recordatorio de cómo es el mecanismo de funcionamiento normal de unas venas, ¿no? En el entendido de que las complicaciones van a derivar precisamente de las alteraciones del funcionamiento normal de las venas, ¿sí? Claro. Las venas, su función normal de las venas es regresar la sangre que ya fue utilizada hacia el corazón. Para eso hay mecanismos, tanto respiratorios como las bombas musculoesqueléticas que están dadas por la suela plantar o suela de Lehers, que es un cojinete conformado por muchas venitas a nivel de la planta de los pies. Esa es una primer bomba. La segunda bomba es la bomba musculoesquelética, que está dada por los músculos gastrocnemios, es decir, en forma común la gente lo llama como chamorros. Estas dos bombas tienen que, primero, la integridad anatómica del miembro inferior debe estar conservada. Una paciente que ha sufrido un traumatismo o ha sufrido un accidente y ha tenido una fractura a nivel del pie, a nivel
de los músculos de las piernas, pues va a ocasionar que con el tiempo ocasione alguna alteración que puedan limitar el funcionamiento de los movimientos musculoesqueléticos y por lo tanto van a incidir en forma negativa para que estas dos bombas no funcionen, es uno. Ahora, también tenemos que ver la integridad de las válvulas. Cada cierto trayecto, las venas van a tener un sistema de válvulas que van a tener como función que permitan el ascenso de la sangre. Permitan el ascenso abriéndose, pero inmediatamente, una vez que cesa el estímulo del bombeo, esa sangre que tiende a regresarse porque tiene que vencer la gravedad, las válvulas evitan su regreso, evitan el reflujo. Entonces, también es importante que valoremos la integridad de estas válvulas. Normalmente una insuficiencia venosa crónica que deriva en la producción de varices y todas sus complicaciones se va a deber precisamente a la destrucción o a la incapacidad de estas válvulas para mantener que la sangre se mantenga en forma ascendente. Claro. Entonces la destrucción o la incapacidad de estas válvulas va a traer como consecuencia el reflujo. La circulación normal impulsada por las dos bombas que decíamos, la planta de los pies y las bombas de los gastrocnemios o los chamorros, gemelos o chamorros, esas van a hacer que la sangre suba, pero la integridad de las válvulas va a mantener que esa sangre esté constantemente en ascensión. ¿Sí? Entonces es muy importantísimo hacer un recuento de estos mecanismos para que la gente entienda que cualquier alteración de esto va a derivar en las complicaciones que va a traer como consecuencia las varices. ¿Sí? Es muy importante también hacer mención que los músculos de la respiración o el músculo diafragma debe estar conservado. ¿Por qué? Porque va a actuar también como un fuelle que a los movimientos de la respiración van a ser como una aspiración, ¿sí? Que son complemento de estas dos bombas. Y por lo tanto también una persona que tiene problemas para respirar, como en el caso de la obesidad, ¿sí? Pues no va a limitar también, va a ser un punto negativo, ¿sí? Que va a ocasionar que vaya a haber estas complicaciones. Claro. Bueno, hablando más o menos ya de las... y hay unas imágenes tremendas. Exactamente, entonces, una vez que se alteran este normal funcionamiento del sistema hemodinámico de las venas, pues va a ocasionar el reflujo, y ese reflujo es un gran regreso de la sangre hacia el piso. Hacia abajo, hacia digamos, abajo, la fuerza de gravedad. Por la fuerza de gravedad, entonces, claro. Y eso va a ocasionar que haya una gran remanente de sangre cada vez mayor, y obviamente este gran remanente va a ocasionar que haya una hipertensión a nivel de esas venas enfermas, y esa hipertensión va a ocasionar que haya, primero, éstasis, que la sangre esté muy estática, éstasis quiere decir que esté estática, y que esa gran presión va a hacer que las venas empiecen a tornarse, gruesas, dilaten, ¿sí? Tortuosas, crezcan, y obviamente que si la paciente sigue en las mismas condiciones que están fomentando que aumente esa cantidad de sangre que se está regresando, y que haga que esas venas se sigan dilatando, va a llegar un momento en que esas paredes ya no van a resistir y van a ocasionar una ruptura con fuga de sangre, que es la sangre venosa que permanece ahí de muchos años, que al invadir los tejidos vecinos va a ocasionar que haya proliferación de ciertas células, ¿sí? Que van a ocasionar que, además, hay que hacer hincapié que la sangre venosa es sangre que lleva toxinas, en vez de oxígeno lleva dióxido de carbono, en vez de oxígeno lleva toxinas, ¿sí? Que es una sangre que ya fue utilizada, y por lo tanto todo eso va a ocasionar que haya muerte en el tejido y que empiece las úlceras varicosas, como muy bien decía la cápsula, que a veces empiezan con mucha comezón, luego ardor, los pacientes pues no resisten, ¿sí? Y empiezan a rascarse, y se empieza haciendo una pequeña ampulita, y de ahí empieza a hacerse la úlcera, ¿no? Claro que este es un problema que no se presenta de la noche a la mañana, sino que hay síntomas o signos previos
que van a avisar a la paciente que se va a ir instalando esta gravedad en forma gradual. Esos signos o síntomas pues van a ser desde cansancio, van a ser ligeros comezones, ardores y hasta presentarse posteriormente un dolor bastante franco y dolor intenso cuando ya rebasó la presión. Esas venas ya no resisten tanta presión y empieza a haber las complicaciones que son las úlceras varicosas. Dependiendo la localización de la vena, si está muy superficial, pues se va a hacer una varicorragia, o sea que es una hemorragia producida por la ruptura de la vena. Y si hay, perdón doctor, y si hay una hemorragia de una vena que se rompa, ¿ahí qué podemos hacer? Pues lo que se tiene que hacer es inmediatamente acostar al paciente, levantar las piernas y hacer un vendaje compresivo. ¿Sí? Entonces, si se acuesta y levanta las piernas, vamos a quitar esa presión. Es muy común que los pacientes que nos llegan dicen, es que doctor, cuando levanto las piernas se me desaparecen como si no tuviera. Pues se desaparecen porque estamos quitando la presión. ¿Sí? Entonces, cuando una varicorragia o hemorragia producida por una ruptura de una vena, pues es algo sorprendente y pues los pacientes a veces no saben ni qué hacer. Claro. Lo primero que tienen que hacer es acostarse, levantar las piernas, aplicar un vendaje ahí, una gasa y hacer no un torniquete, sino la presión, un vendaje empezando por el pie y cubrir toda la Como toda cuando la nos pierna. sale sangre de la nariz, que tenemos que apretar y Claro, hacer una hacer compresión presión. y elevar la cabeza, ¿no? Así Para que es. no siga fluyendo. Pero, y después de esto es importante acudir con Claro, un médico, ¿no? con Nada un más médico, es que si ya se paró la esa sangre. Esa es la medida de urgencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se cuentan anécdotas o casos a veces muy, muy lamentables. O sea, a mí me llegan, lo que pasa, doctor, vine porque a una pacientita la encontraron muerta en su cama. ¿Por qué? Porque en la noche dormida se rompió la vena y se desangró durante toda la noche, ¿no? O a veces hay pacientitas que están bañándose y de pronto sienten como algo caliente y cuando se dan cuenta, Ya pues están es un sangrando. gran charco de sangre. Claro. Otra anécdota que me platicó otro pacientito que también llegó muy espantado es que encontraron a un señor en el camino allá en uno de los pueblos, sentadito, muerto, pero un gran charco de sangre, o sea, no saben qué hacer, se espantan y pues se desangran los pacientes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en eso, recibir el auxilio inmediato. La mejor medida es levantar, hacer una compresión con una venda y acudir al médico. Este tipo de varices que veíamos en las imágenes que son tan gruesas que, como bien dice, ya hay un reflujo ahí, ya está cargada la sangre en esa zona. ¿Pueden tener una mejoría, por ejemplo, no sé, en alguna cirugía o ya nada más se controlan? No. Por ejemplo, como en este caso. Lo que se tiene que hacer ahí, establecer un diagnóstico, ¿sí? Un estudio Doppler, ¿sí? Un ultrasonido Doppler y vamos a ver cuáles son los ejes que están alterados y buscar el punto exacto de reflujo, ¿sí? Entonces, ¿dónde está dañada? ¿Por qué? Porque ahora la tendencia es mejores tratamientos, diagnósticos más certeros y tratamientos tendientes a resolver el problema con la mínima agresión. Menos invasivos. Menos invasivo, ¿no? Anteriormente, pues, la única opción que existía era la cirugía, pero actualmente no. Ahorita nosotros lo que hacemos es la escleroterapia. Detectamos mediante ultrasonido, vemos la causa principal, porque esas venas grandes pueden derivar, por ejemplo, de una vena safena interna. Entonces, por más que queramos hacer el tratamiento, ya sea quirúrgico o escleroterapia, a ese nivel no vamos a resolver el problema si el problema viene desde la vena está muy safena. profundo. ¿Sí? Entonces, la vena safena es parte de la circulación superficial también, pero está más adentro. Entonces, que a veces no se puede ver a simple vista. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado a hacer hincapié en esto. Si el paciente busca ayuda o hay van con alguna persona que inyecte las varices, pues hay que tener cuidado de hacer un diagnóstico, hay que hacer un ultrasonido. Anteriormente, el gold estándar o el estudio de oro para hacer un diagnóstico más eficaz y certero para el problema venoso, de insuficiencia venosa, era la flebografía, que era
un estudio más invasivo, se tenía que inyectar un medio de contraste, muy doloroso además hacer esta punción, y además había un riesgo de producir una trombosis. Entonces ahora ya está en desuso la flebografía. Ahora el gold estándar o el estudio más importante, el mejor estudio es el ultrasonido Doppler. Ultrasonido Doppler. Doctor, tenemos que hacer una pausa, pero enseguida regresamos para seguir platicando acerca de las complicaciones que nos pueden traer las varices con el doctor Teodoro Llopan Fajardo, médico flebólogo. Ya volvemos, no se vayan. Ya estamos de regreso aquí en A Su Salud. Oiga, pues le voy a dar los números telefónicos porque el doctor Llopan a ustedes, más bien a nuestro público radioescucha y televidente, les quiere obsequiar la primera consulta de valoración totalmente gratis y será pues durante la siguiente semana, de lunes al próximo viernes. Si usted quiere ser valorado por el doctor Llopan Fajardo, médico cirujano flebólogo, pues le voy a dar los números telefónicos de aquí del estudio para que nos dé su nombre, algún número telefónico, y que esos a su vez se los lleve el doctor Llopan para que esté pendiente de quiénes son las personas que quieren una consulta de valoración gratis, la primera consulta de valoración gratis con el doctor Teodoro Llopan Fajardo. Bueno, estamos hablando acerca de complicaciones que nos pueden traer las varices y los números telefónicos son 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674, el correo electrónico asusaludoficial@hotmail.com y la página de Facebook A Su Salud. Doctor Llopan, a ver, algo que nos está haciendo notar y que es importante con respecto a la temática de la insuficiencia venosa es las úlceras varicosas, como las que hemos tenido en las imágenes, que pueden tener varias complicaciones. Ya nos decía, puede haber hemorragias y que estas hemorragias nos pueden causar hasta la muerte. Sí. Puede haber cambios en la piel, se pueden dar varios síntomas, comezón. Pero, por ejemplo, ¿cómo una úlcera varicosa cuando se rompe, cuando ya está pues muy afectada esta vena, puede tener infecciones, puede desencadenar otro tipo de situaciones hasta para
de riesgo hasta para el resto de nuestro organismo. Así es. Como es un tejido que está destruido, sí, se llama se rompe la solución de continuidad. Entonces, se perdió la epidermis y la parte de la dermis, ¿sí? Entonces, pues es un foco de entrada para cualquier proceso infeccioso, ¿no? Claro. Pero ahí lo que tenemos que hacer, pues, es corregir la vena varicosa o ver. Ahí puede haber dos situaciones. Normalmente las venas varicosas van a desarrollarse a nivel de los malleolos, el tobillo interno o externo. Ajá. Si es a nivel de tobillo interno, puede ser debido a una gran incompetencia de la vena safena interna o también por la gran incompetencia de una vena perforante. Eso lo podemos determinar única y exclusivamente con el estudio de ultrasonido. No podemos concebir tratar una úlcera sin haber hecho un estudio de ultrasonido. Entonces, tenemos pacientitos con unas úlceras muy pequeñitas hasta muy extensas, hasta unos 15, 20 o más de centímetros de diámetro, con más de 15, 20 o 30 años de evolución, ¿sí? Entonces, que nos llegan. El tratamiento ahí pues es buscar el punto exacto del reflujo, hacer la escleroterapia de esa vena, ya sea perforante o safena, o puede ser safena externa, que va a ocasionar úlceras a nivel del malleolo externo. Entonces, no podemos hacer un tratamiento efectivo sin un estudio Doppler. La forma de tratar las úlceras, pues, primero, escleroterapia, vendaje compresivo, aplicar algunas cremas especiales que llegamos a usar, que van a tender a, primero, hacer una debridación de la úlcera. Nosotros no acostumbramos a hacer la debridación quirúrgica que se hace normalmente, que se debe hacer. ¿Por qué? Porque estos pacientitos ya fueron manejados, ¿sí?, a veces por muchos médicos y con otras gentes no médicos que tienen muchísimo dolor, que ya han destruido, ¿sí?, los tratamientos alternos, a veces destruyen, ¿sí? Porque entonces ponemos vendaje que vamos a estar cambiando cada cierto tiempo, ¿sí? Pero la parte más importante es la corrección del punto de reflujo mediante escleroterapia. Claro. ¿Sí? Si hace el vendaje compresivo, el paciente inmediatamente va a sentir la mejoría, va a sentir que va a desaparecer sus molestias, va a sentir la pierna más ligera y obviamente la úlcera va a empezar a cicatrizar. Claro. Otra de las complicaciones muy importantes también de las pacientes que a veces no tienen ninguna molestia es las trombosis o las tromboflebitis, ¿sí? Como decía la cápsula, que hay que tener muchísimo cuidado, sí, más que todo en este tiempo de calor, a veces en este tiempo de vacaciones es muy frecuente. Ahorita tenemos una incidencia un poquito alta de las trombosis. ¿Por qué? Porque pacientes que duraron mucho tiempo en sus vacaciones por carretera, ¿sí?, donde sentados, y además de las varices que tienen, pues va a ocasionar el hecho de que va muchas horas sentada, y más el calor y todo eso, ocasiona las trombosis. Claro. Entonces, es muy importante que una paciente que tiene varices, que se haga un examen y ver la posibilidad de tratarlo antes de que empiecen las complicaciones que son mucho más graves o más costosas a la larga. Claro. Tenemos una llamada de aquí de Morelia, es de Elena Gámez, y ella dice que la castaña de Indias, que ella la toma de manera homeopática. ¿Qué tanto? Digo, yo también he escuchado esto de que la castaña de Indias puede ayudar, pero también ya nos ha comentado hace unos momentos que a veces los tratamientos alternativos pues pueden tener una cierta efectividad, pero a lo mejor se necesita o se requiere de la valoración de un especialista y otro tipo de tratamiento mucho más efectivo. Hay que tener muchísimo cuidado. No estoy en contra de ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Porque cualquier medicamento, ya sea de cualquier origen, que dé resultados, pues es digno de respetarse. Pero yo a mis pacientes que me llegan con grandes complicaciones, como grandes troncos venosos, grandes varices o con úlceras, la verdad no les doy ningún medicamento. Porque tanto la castaña de India como los medicamentos venotónicos solamente actúan a nivel de la pared de la vena.
¿qué hacen en la pared de la vena? Nada más las fortalecen, ¿sí? Las endurecen tantito para evitar que se siga dilatando. Entonces, enmascaran el problema. Entonces, una paciente, por ejemplo, con cierta pastilla dice, oiga, doctor, pues empecé con ciertas molestias, sentía cansancio, pesadez de las piernas, hasta me dolían, empecé a tomar tal pastilla y se me quitaron, pero ahora me tomo hasta de 2 y ya no se me quita. Y ya no veo mejoría. Sí, entonces, ¿por qué razón? Ningún medicamento, sí, tomado, ni homeopático, ni naturista, ni acupuntura, va a hacer que trabajen esas 2 bombas por sí solas. Claro, y como bien dice, se tiene que buscar el origen, la raíz de dónde está el problema y empezar desde ahí, pues a atacar, a buscar la mejoría. Doctor, pues ya estamos casi por terminar. Recuerde que si usted quiere alguna consulta con el doctor Teodoro Llopan, médico flebólogo, pues puede llamarnos aquí al estudio. La valoración, la primera consulta va a ser totalmente gratis. 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674. Y también en el consultorio del doctor Llopan, los números telefónicos son 323-5303, 323-5989 y 262-5857. 323-5989 y 323-5303. Ahí ya también están apareciendo en pantalla para quienes nos están viendo a través de la televisión. Y pues bueno, saludos a Mirna Jaime Ontiveros, quien felicita el programa, gracias. Y también Lorena Martínez Ferreira, saludos y lo felicita. Doctor, que gracias por hablar acerca de estos temas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, en este viernes. Magali, y pues aquí vamos a estar las veces que nos inviten. Claro que sí, al contrario, gracias a usted, el doctor Teodoro Llopan Fajardo, médico flebólogo. Gracias a usted que nos escuchó. Llámele al doctor Llopan o llame aquí a los estudios si usted quiere la primera consulta con el doctor Llopan, totalmente gratis. Nos vamos, que usted muy bien, que tenga muy buena salud y muy buen fin de semana. Gracias.